Bueno, ponemos a grabar y nos silenciamos todos y nos acomodamos para escuchar a Martín, que hoy va a trabajar la reunión del seminario del 12 de mayo de 1965. Así que te escuchamos, Martín. Bueno, muchas gracias, Tami. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Bueno, vamos a ver qué podemos decir de esta sesión. Quería empezar explicitando dos cositas. Una es que la lectura de la sesión se me armó así como en dos partes. Con lo cual, bueno, hoy voy a presentar una primera parte, así como una diada, y bueno, la otra veremos. Quería explicitar también que no pude leer esta sesión sin volver constantemente sobre la anterior. Diría que una sesión me representó como sujeto lector para la otra, porque encontré varios puntos de contacto y entrecruzamiento entre estas dos clases, entre la del 12 de mayo y la del 5 de mayo que había comentado Fernando, que tienen que ver con operaciones que Lacan realiza referidas al saber, y que son inherentes a la posición del analista y a la constitución del sujeto. Por lo tanto, bueno, voy a ir retomando a repetición algunos de esos puntos para ir ubicando algunas preguntas y articulaciones que fui encontrando en el texto. Me parece que en esta clase la indagación de Lacan va a seguir estando estructurada en torno a lo que él había llamado en la sesión anterior dos posiciones fundamentales que implican la existencia del inconsciente, así lo había dicho, posiciones que según Lacan hacen a la lógica de la práctica analítica, y que las resume en dos fórmulas. Una es esta que todos conocemos, la de el significante es lo que representa a un sujeto para otro significante, y la otra es la fórmula del sujeto supuesto saber, bajo el modo de una pregunta. ¿Qué quiere decir en el campo que descubre el psicoanálisis la fórmula el sujeto supuesto saber? Bien, respecto de la clase que me tocaba comentar hoy, lo primero que me llamó la atención, yo me voy a basar, leí la versión de Ardila, y fui cotejando algunos puntos con la versión de Staferla. Lo primero que me llamó la atención de la versión de Ardila, y que también lo encontré en una versión anónima que circula desde hace muchos años, que es bastante insuficiente, le faltan trozos de la clase. Lo que me llamó la atención es esa serie de anotaciones que aparecen a modo de epígrafe de la clase. Acá no las tengo, bueno, el significante, el sujeto supuesto al saber, y que me hacen acordar muchísimo a esas indicaciones de lectura que suelen aparecer sistemáticamente en las versiones del seminario oficialmente establecidas por Miller. Eh, y me llama la atención porque en la versión de Staferla no están esas indicaciones. Así que entiendo que no se trataría de algo que Lacan escribe en el pizarrón, por ejemplo, sino que serían anotaciones preliminares del traductor, me parece. Eso. Bueno, les decía que uno de los ejes fundamentales de la clase va a ser la pregunta por el estatuto del saber en relación, por un lado, a la posición del analista y a la constitución del sujeto. Seguimos leyendo en esta clase una insistencia que creo que Claudio señalaba la vez anterior respecto de la pregunta por los estatutos. Y bueno, de hecho, Lacan abre la clase retomando la pregunta por el estatuto del analista, que ya estaba presente en varios lugares de la clase anterior. Cito dos. Uno es en la página 258, al comienzo de la clase anterior. Lacan decía: ha de saberse cuáles son las condiciones que se requieren para que alguien pueda decirse soy psicoanalista. Mi discurso de hoy solo será un intento de recoger las condiciones lógicas en las que se plantea la pregunta sobre lo que podemos concebir como el saber que se espera de un psicoanalista. Y luego, más hacia el final de esa clase, en la página 265, Lacan abre la pregunta, que es la siguiente: ¿en qué medida podemos los analistas decir que estamos a la altura de la tarea de ser aquel que en cada caso sabe lo que es? Ahí se refiere al saber indicado por el síntoma.
y dice, solo a ese nivel se plantea la pregunta por el estatuto del psicoanalista. Bien. La pregunta inicial, ahora va a tomar esta otra forma. Dice Lacan, el analista puede ser sencillamente, simplement, meramente, simplemente, el sujeto supuesto saber. Tal suposición, si el analista fuera solamente eso, nos forzaría a sostener una función fetiche o una función de fetiche del analista respecto a esta posición del saber. Y Lacan recuerda que fue con esa pregunta con la que había cerrado la clase anterior, que en realidad esa pregunta, se la cito, era la siguiente. ¿Acaso la posición del analista se resumiría en ese algo que llamaríamos no fatalismo del saber, sino fetichismo? Que de un saber imposible de sostener, ahí el saber del que se trata es sobre lo real del deseo. Me parece que en esta clase va a haber un deslizamiento hacia, no sé, llamarlo así, lo real del sexo, o el estatuto del saber del sexo. Pero retomo. Dice, que de un saber imposible de sostener, el analista sería, condicional, algo como el borne o el pequeño soporte, la pequeña viga. Entonces, bajo el término fetichismo del saber, me parece a mí que Lacan estaría refiriéndose a un modo muy particular de ubicarse en relación al sujeto supuesto saber, que es que, del lado del analista, ¿no? Que el analista sea meramente el sujeto supuesto al saber y solo eso. Esa sería una posición fetichista en relación al saber. Me preguntaba por qué Lacan llama esto fetichismo, y por qué ahí al menos esboza una distinción entre esa otra posición, que para mí son muy similares, que es la que llama fatalismo del saber. Que sería que el analista asuma la exigencia del savant, del sabio, del erudito, también del sofista. En la clase anterior, el sofista quedó ubicado en esa línea. La exigencia de tener respuesta para todo. Respuesta que además ya estaría de antemano en el analista, ¿no? Ese sería el fatalismo del saber. No sé si es uno de los nombres del sujeto supuesto al saber. Lo que yo pensaba respecto al fetichismo, volviendo a Freud, es que desde Freud el fetichismo tiene que ver con una posición que sostiene y a la vez rechaza la falta en el otro. En el sentido de que el fetichista sigue creyendo en el falo materno, desmintiendo la castración, la falta. Entonces pensaba que a eso se reduciría el analista si sencillamente, si meramente fuera el sujeto supuesto al saber. En el sentido de que apoyándose en la viga, acá recurre a esa figura fálica, en la viga del saber, o tomando el saber que se le supone como soporte, como viga, soporte consistente de su acto, me parece que en ese caso no habría lugar para la falta, es decir, para el sujeto. Me parece que Barthes llama esa forma de saber, medio irónicamente, saber musculoso en algún lugar, ¿no? Me acordaba de eso. Entonces, me parece que podríamos decir que no hay analista sin que sea supuesto saber, sujeto supuesto saber, y supuesto por quien lo toma como tal, pero que si esa esa suposición, perdón, encuentra como respuesta del lado del analista esto que acá Lacan llama fetichismo del saber, y que yo pongo también en la línea del fatalismo del saber, bueno, en ese caso, esa posición obturaría o imposibilitaría la posibilidad de un análisis, porque desmentiría la falta en relación a la cual se constituye el sujeto. Me parece que ese es uno de los puntos importantes que trata de trabajar en esta clase de Lacan. Bueno, y Lacan lo va a plantear así ahora. Para que el análisis empiece y se sostenga, seguramente el analista es supuesto saber. Sin embargo, ahí ya el adversativo me parece que nos muestra que no es sencillamente eso. Todo lo que implica justamente de saber el fundamento del psicoanálisis, el descubrimiento de Freud, lo excluye. Mi discurso hoy será únicamente el desarrollo de esta antinomia. Me acordaba que la vez pasada Claudio se refería a la posición paradójica, paradojal del analista, ¿no?, en relación al sujeto supuesto saber. Acá Lacan lo llama eso antinomia.
el desarrollo de esta antinomia, abriendo tal vez únicamente en su final la falla, la iancia, a través de la cual podemos concebir, porque esta falla o esta iancia ya está trazada, que la posición del analista, sin embargo, se sostiene efectivamente. De este parrafito quería decir algunas cosas. En primer lugar, que me parece que hay una aparente contradicción en el modo en que Lacan acá plantea el asunto. En este sentido, porque yo pensaba, ¿cómo es que una iancia o una falla que ya está trazada es al mismo tiempo una falla que tal vez se abra únicamente al final? Hablando de paradojas. Y en todo caso, ¿cuál sería esa iancia o esa falla a través de la cual la posición del analista se sostiene? Y me pensaba que eso tiene que ver, en algún sentido, con la lógica misma del análisis, ¿no? En el sentido de que esa falla ya abierta por Freud, entiendo que se trata de lo inconsciente, es una falla que hace falta abrir una y otra vez en cada análisis, y que eso tal vez se pueda decir únicamente al final, si esa falla se habrá o no abierto. Pensaba eso. En segundo lugar, respecto a ese pasaje, está muy al comienzo de la clase, me detenía en esto, ¿no? El analista, siendo necesariamente supuesto saber, así se introduce, dice Lacan, ante todo, necesariamente para que empiece y se sostenga un análisis, finalmente no puede serlo. Queda excluido de ese lugar, y no queda excluido por cualquier cosa, sino por el sujeto del inconsciente, por el descubrimiento freudiano. Y de eso, en el modo en el que Freud, en el que Lacan lo plantea ahí, destaco dos cosas. Una, que el analista, dice ahí, es supuesto saber, y yo lo leo en el sentido de la voz pasiva, ¿no? Como, por ejemplo, la gramática del fantasma, un niño es pegado. Un analista es supuesto saber por el analizante que lo toma o lo supone como tal. Me parecía un matiz interesante. Y en segundo lugar, bueno, abrirlo como pregunta, ¿por qué el saber fundamental del psicoanálisis, que es el descubrimiento freudiano, excluye que el analista sea el sujeto supuesto saber? Me parece que, otra vez, esa es una de las preguntas fundamentales de esta clase. Respecto de esta iancia o falla por la cual se sostiene la posición del analista, cito una referencia de la clase anterior, que está en la página 259 de la versión de Ardila. Ahí Lacan dice, es por la vía de una incidencia siempre singular y de la incidencia de una falta. Lo singular o la singularidad con la que insiste Lacan en las dos clases es siempre del orden de una falta. Es por esa vía, por la incidencia de esta falta singular, que se introduce ese resultado sobre el cual, a través de un efecto de resto, podemos operar, y desde el cual queda por saber en qué posición se requiere que estemos o que nos mantengamos para poder operar ahí correctamente. Entonces, esto lo traía porque me quedó picando una discusión que se abrió la vez anterior, una pregunta en torno a esa discusión, porque yo pensaba, si el analista sostiene una iancia, que entiendo yo es la suposición del sujeto, en tanto y en cuanto se sostiene como tal en una iancia, en esta falla que es efecto de resto en relación al saber que se le supone, me parece. Entonces, ¿cómo podría la posición del analista ser una posición cómoda? Eso lo dejo planteado y sigo. De lo que se trata, dice Lacan, no es de las capacidades del analista, sino de, y esto me llama la atención, de su posición radical como sujeto. Cuando decimos que en el fundamento del análisis, él debe ser el sujeto supuesto saber. Bueno, dados los lineamientos de lo que Freud nos dio respecto de la experiencia analítica, esto solo puede representar una cierta disponibilidad en el orden del significante a proveer. Y esto no deja de hallar respuesta, eco o preparación
en la manera en que define el significante como siendo lo que representa al sujeto ante otro significante. Quería decir algunas cositas respecto de esto. En primer lugar, me llama poderosamente la atención que Lacan subraye la posición radical como sujeto del analista. Y que diga que es en esa dimensión que el analista debería ser en el fundamento del análisis el sujeto supuesto al saber, en relación a esa posición radical como sujeto. No me queda muy claro eso. Pero quería detenerme sobre todo en lo de la disponibilidad en el orden del significante a proveer. Porque me parece que ahí Lacan está hablando de la disponibilidad del analista para dar paso a la interpretación. Y pareciera que para tener esa disponibilidad, bueno, en el fundamento del análisis, el psicoanalista debería ser en principio el sujeto supuesto del saber, pero, lo agregaría yo, en tanto y en cuanto, desde ahí la operación de la interpretación lo desaloja en acto de ese lugar. Hiere esa figura, produce su caída. En la clase anterior, al final de la clase anterior, Lacan decía que la interpretación relativiza el lugar del sujeto supuesto al saber. Incluso dice, permite escapar de ahí. Lo plantea en esos términos. Entonces, la antinomia pasa por serlo y no serlo. Algo así. Esa sería una de las paradojas o de las antinomias del acto analítico, o por lo menos un modo de plantearlo. El analista es llamado como siendo el sujeto supuesto al saber, es decir, Dios, el sapán, pero lo que debe saber el analista es de otro orden. Esa atención. Bien, otra cosita. Hace poco leíamos con algunos amigos acá felizmente presente y en otro lugar, que en una de las clases del saber del analista, Lacan definía a la interpretación como un suplemento de significante. Y a mí me parece que hay una cierta afinidad entre ese modo de concebir la interpretación y este otro que encontramos en este seminario, que es anterior, ¿no? Pero encuentro, tanto en esta clase como en la del 5 de mayo, un matiz que a mí me resulta interesante, que es que la interpretación, tomándola como ese significante a proveer, disponibilidad mediante del analista a ello, ese suplemento de significante, me parece a mí que es un suplemento interior, así se me ocurre plantearlo. En tanto, forma parte constituyente de la afectuación del sujeto. Y creo que acá Lacan efectivamente lee el efecto interpretativo en el lugar de uno de los dos significantes de la díada que su fórmula plantea. El significante es lo que representa a un sujeto ante otro significante. Me parece que ahí está metida la interpretación. ¿Y por qué digo eso? Porque en la clase anterior, en la página 261, creo que Fernando lo incluyó a esto en el escrito que mandó en la semana, cuando Lacan apela a la metáfora de la llave y la cerradura para trabajar la fórmula, el significante es lo que representa un sujeto por otro significante, él dice que esa cerradura es una composición significante, y me gusta esa expresión, es una expresión, un término este de composición significante con el que insiste en estas clases Lacan. Una composición significante cuya cifra, ahí él habla del 1 de la cifra, el S1, que sería la que le abriría la cerradura, es enigmática, el enigma de la interpretación. Lo que plantea Lacan es que el rol de la llave, ahí leo la operación analítica, es un resto, un desecho, el A, el objeto. ¿Se acuerdan que ahí él desdobla la notación del sujeto barrado y anota 1 sobre A, abajo del primer significante? Lacan dice que
que el rol de la llave es un resto, un desecho, pero un desecho que es operatorio e indispensable porque representa el soporte efectivo y real donde va a intervenir el sujeto. Entonces, cuando interviene la llave que hay que proveer, ese significante a proveer, la interpretación, se descifra el S1, que representa al 1 del sujeto ante el S2. A mí me parece que en la clase que hoy me toca comentar, ese 1 del sujeto es lo que Lacan va a llamar acá el 1 más, o el 1 de más. Esa disparidad, la singularidad, la terceridad irreductible del sujeto. Y fíjense además que en la fórmula el significante representa a un sujeto para otro significante, habría en juego en este sentido dos unos dispares. El uno del significante, en oposición al otro significante, y el uno del sujeto. Pero además quería subrayar esto, ¿no? Que me parece a mí que ahí es de importancia señalar que el analista forma parte y es un elemento crucial inherente de la constitución del sujeto como tal. ¿Por qué? Porque cuando opera en su acto es porque habrá introducido ese efecto de resto que provee el significante interpretativo, la cifra del sujeto. Desde luego, y paradojalmente, no sin antes haber sido para el analizante el sujeto supuesto del saber, porque desde ahí se soporta el estatuto del síntoma. Bueno, sobre eso voy a volver seguramente en algún momento. Bien, lo que sigue es una fuerte crítica a la teoría de la doble articulación de Martinet. Si ustedes quieren, les puedo mandar en la semana o más tarde un muy breve y didáctico resumen que encontré en la web, porque no me tomé el trabajo de leer todo el manual de Martinet, pero está bueno, es muy claro ese resumen. Lacan hace un comentario más exhaustivo, un comentario crítico sobre esto, si mal no recuerdo, en la clase 3 del seminario de un discurso que no sería del semblante. Por si les interesa, no sé. Acá lo que dice es que la coyuntura analítica es el punto donde se disuelve la distinción ciega que hace el lingüista entre el primer nivel de la articulación, que es el de la palabra o el del monema en la jerga de Martinet, que son los elementos que tienen sentido o significación, dice Lacan ahí, y el segundo nivel, que es el del fonema, que excluye la significación o el sentido. Lacan dice que la coyuntura analítica disuelve esa distinción lingüística. Y lo dice de esta manera. Dice, desde el punto de vista de nuestra experiencia, que es el de la falta, nunca se da más que la palabra de lo que sea, y al nivel que sea, donde el fonema se halla estrictamente en igualdad en la experiencia, lo que prueba abundantemente que es en ese campo, uno de aquellos de donde Freud parte, el olvido de los nombres, el fonema, su olvido, está en el principio. Este olvido no es de ninguna manera el olvido de la palabra como significación, que muy a menudo subsiste, y de hecho, si yo mal no recuerdo, Freud, cuando olvida a Signorelli, a pesar de eso puede recordar y muy nítidamente detalles de los frescos, incluso detalles ínfimos de la biografía, ¿no?, del pintor, pero no puede recordar la palabra, el nombre. Dice Lacan, no se trata del olvido de la palabra como significación, sino de la carencia de una articulación de significancia. Y quería citar un fragmentito de la indagación freudiana que me evocó esto que está afirmando acá Lacan, respecto del olvido de Signorelli, que me resonó esto. Dice Freud, esto lo deben super archiconocer, pero bueno. El nombre de Signorelli está ahí separado en dos fragmentos. De los pares de sílabas, uno retorna inmodificado en uno de los nombres sustitutivos.
Eli. Y el otro, merced a la traducción Signor Her, señor, ha cobrado múltiples y diversos vínculos con los nombres contenidos en el tema reprimido, muerte y sexualidad. Y por eso mismo se perdió para la reproducción. Esa entiendo yo que sería esta carencia de la articulación de significancia, que es la articulación que se olvida según Lacan. Y Freud dice, su sustituto se produjo como si se hubiera emprendido un desplazamiento a lo largo de la conexión de nombres Herzegovina y Bosnia. Y subrayo esto, sin miramiento por el sentido, ni por el deslinde acústico de las palabras. Vale decir que en este proceso los nombres han recibido parecido trato que los pictogramas de una frase destinada a transmudarse en un rebus. Y de todo el trámite que por tales caminos procuró los nombres sustitutivos en lugar de signorelli, no fue dada noticia alguna a la conciencia. En un primer abordaje no se rastrea, dice Freud, entre el tema en que se presenta el nombre signorelli y el tema reprimido que lo precedió en el tiempo, muerte y sexualidad, no se presenta un vínculo que rebase ese retorno de las mismas sílabas o más bien secuencia de letras. No se rastrea, perdón. Retorno de las mismas sílabas o más bien secuencia de letras. Entonces, lo leí así, el olvido de Signorelli da cuenta para Freud de una articulación de significancia que es olvidada, que es la articulación entre signor, her y muerte y sexualidad, sustituida por otra articulación significante que es la que habilita la sílaba eli, y que justamente se articula en su lugar, pero de cuyos caminos, o cuyo trabajo de articulación, que es esta articulación de una secuencia de letras sin miramiento por el sentido, la conciencia nada sabe. Bueno, ese pasaje de la clase me remitió otra vez a Freud. Bien, así es como entramos al terreno de la palabra me falta. Le mot me manque. Lacan se detiene a comentar cómo fue que esa expresión surgió en determinado momento de la historia, y dice que es justamente ahí, siempre al nivel de la creación significante, que se introduce algo que abre la vía de lo que más tarde puede captarse. Y así es como retomo una pregunta a la que me parece que le va a dar mucha bola en estas clases, y que va a ser modulada de distintas maneras, que es una pregunta que, bajo la apariencia de ser, no sé, ingenua o lateral al asunto, me parece que va al corazón de la lógica de la constitución del sujeto, de los tiempos de la constitución del sujeto. Que sería, en este caso, la pregunta, antes de que existiera la expresión, la palabra me falta, ¿la palabra faltaba? Lacan lo dice así, la palabra me falta me ofrece una manera de retomar una pregunta que introduje la última vez sobre lo que concierne a un saber antes de ese momento en donde emerge, sin que podamos decir en virtud de qué madurez, salvo tal vez en la posibilidad de su composición significante. Otra vez este término. ¿Qué quería decir la palabra me falta antes de Freud? En todo caso, queda claro que no tenía el mismo valor significativo. Bueno, hago un punto ahí y antes de seguir por esa vía, me desvío porque quería mencionar el palo que Lacan le vuelve a dar una y otra vez, en realidad, al lógico positivismo. Destaco cómo comienza ese párrafo, que está en la página 268, la versión Ardila, porque entiendo que ahí hay un problema de traducción que dificulta la lectura. No sé si ustedes lo leyeron desde esa versión o de alguna otra, pero no hay muchas igual. Lacan dice que no es por ese lado, entiendo que ese lado es la pregunta por dónde estaba el saber antes de la composición significante que lo constituye como tal. Dice que no es por ese lado que debemos buscar el resorte de la incidencia de la coyuntura significante,
en torno a la cual hay que estructurar la noción de saber, y agrega lo siguiente, según la versión de Staffordla. Me parece más clara en ese punto. Solo quiero prueba de esto para indicar la esterilidad, el cierre que implica la otra vertiente, siendo la otra vertiente el lógico positivismo. Me detengo en esto porque en la versión de Ardila ese giro no queda claro, y más bien hasta parece lo contrario, ¿no? Que Lacan estuviera indicando el cierre y la esterilidad de la vertiente que justamente es la que está abriendo. Me parece a mí que la confusión se produce cuando Ardila traduce el artículo la, que Lacan utiliza, tanto para esterilidad como para cierre, que en francés se dice en femenino, problemas de género. Cuando traduce la por su. Ahí está, me parece, la confusión. Porque si no, no se entiende, me parece. Bueno, Lacan dice que el lógico positivismo, al buscar el meaning of meaning, y la referencia una vez más es el libro de Ogden y Richards, que si quieren también se los puedo compartir por el chat. Dice que el lógico positivismo, buscando el meaning of meaning, busca asegurarse y precaverse de las conjunciones, perdón, de las sorpresas, la sorpresa, de la confusión significante, que justamente es la vertiente que el descubrimiento freudiano nos abre, sorpresivamente, desmembrando la diversidad de esas refracciones significativas. Esa sería la operación del lógico positivismo, a contrapelo del descubrimiento freudiano. El ejemplo que Lacan cita de ese desmembramiento infinito, que supone la búsqueda del meaning of meaning, no sé si lo voy a poder mostrar, soy medio bruto para esto. Ahí está. Es la absurda búsqueda de exhaustividad en la que se embarcan los autores de este libro, sobre todo en el capítulo 7, creo que es el lugar que Lacan está citando, el capítulo 7 del libro que se titula The Meaning of Beauty. Es una búsqueda de exhaustividad para situar todos y cada uno de los sentidos posibles de la palabra beauty, bello, que en francés se dice beau. Se los muestro a ver si puedo. Sí. Ahí está. Esos son los corchetes y los paréntesis de los que Lacan habla. En toda una página se ocupan de eso. Podría ser infinito esa deriva, ¿no? Vuelvo. Ahí estoy. Bueno, lo que Lacan plantea entonces. Perdón, ¿eso que estás mostrando lo tenés en un dispositivo distinto del que estás hablando o podés compartirlo como pantalla? Es que no sé hacerlo, digo. Después tenemos Ah, que hablar. En privado me enseña. Lo puedo mandar, está en el capítulo 7 del libro, en la página 209. Si quieren después se los mando por el chat. Está en inglés. Lo que Lacan plantea es que la expresión lógico-positivismo es de lo más paradójica. Dice que por el contraste y el enlace de los dos términos en que se afirma, lógico y positivismo, nos hace acordar a esos monstruos medievales compuestos por la conjunción de dos animales disímiles, ¿no? Y lo que va a tomar como ejemplo es una figura particular, que es la del mírmico león, monstruo que tiene el antepecho de león y el cuarto trasero de hormiga. Se los puedo presentar también. Sería ese. Tenga paciencia. Ahí volví. A Lacan le gusta sobre todo la versión del mito que propone Prévert, no lo pude encontrar a esto, que es que ese monstruo no podría más que morir por no saber evacuar lo que el león devora. Entonces la cosa a mí se me arma más o menos así, lo que Lacan estaría planteando, que lo que el león positivista devora de sentido no puede salir por el culo estrecho de la hormiga de la lógica. Y entonces así es como el monstruo muere hinchado de sentido. Eso es lo que Lacan lee
en el trabajo del meaning of meaning. Lacan lo formula así: tal es la mierda lógico-positivista, no anda con vueltas, tras abundante rumia de lo que no logra captar en la virtud dialéctica de un término como lo bello, del que se diría, cuando uno emite una exhalación, al ver finalizadas las dificultosas elaboraciones de los autores del meaning of meaning, que diría mucho más el primer idiota que nos haga subrayar que bu, no sé, creo que se pronuncia así, bello, rima con pu, que no es sello, como traduce Ardila, sino piel. Parece que Ardila prefiere que la traducción, es mi impresión, preserve en ese punto la rima entre los dos términos, ¿no? Bello y sello, aún bajo el precio de proponer una traducción totalmente incorrecta, según entiendo, para pu, que es piel. De todas maneras, y más allá del noble esfuerzo del traductor, me parece que conviene tener en cuenta esta relación entre lo bello y la piel con la que juega la rima en francés. Por un lado, por el efecto poético que supone, y al que Lacan me parece le va a dar mucha bola, ¿no? Esto de que la dimensión poética del lenguaje es sobre todo la que está jugada en el efecto de la palabra analítica, pero además porque de alguna manera me parece que roza el asunto hacia donde va Lacan, que es el estatuto del saber del sexo. Piel, la piel, antes que el sello. Bueno, sigo un poquito más. En este punto es que Lacan va a insistir con la pregunta, esta del el saber antes del saber, no el amor después del amor, el saber antes del saber. Y le va a dar algunas torsiones importantes al asunto, me parece, apuntando ahora al estatuto del sujeto respecto al saber o a un saber. Hay una ambigüedad ahí en el texto. Dice en la página 269, la palabra me falta tenía antes de Freud su valor revelador. Implicaba en su sola, y otra vez la figura de la composición, en su sola composición de artificio precioso, la apertura de un camino de verdad que debía hallar con Freud su acabamiento en saber. Verdad en el sentido heideggeriano de la ambigüedad de lo que se revela por permanecer aún medio oculto. Entonces, lo que le aportaría el descubrimiento freudiano a la verdad de esta expresión, la palabra me falta, es su acabamiento en saber, su conjunción con el saber. En ese sentido, Freud revela los resortes o la lógica según la cual esa verdad se abre cuando se abre. Y luego, ahí en ese punto Lacan insiste. ¿Cuál es el estatuto del saber, ya sea el newtoniano o el freudiano? Insiste con la cuestión de Newton en estas clases. ¿Cuál sería el estatuto de ese saber antes de que efectivamente aparezca? ¿Es que el inconsciente solo sería una invención de Freud? Why not? ¿Por qué no? El sujeto representado por el significante es una cosa que solo data de su discurso. Bien, en ese punto de la clase me parece que se puede leer un cierto giro, un cambio de acento respecto de la cuestión del saber, como me parece a mí, ¿no? Como si el acento pasara de la relación del analista con el saber, fundamentalmente con el sujeto supuesto saber, hacia el estatuto del sujeto respecto a un saber. Y la pregunta se modula así ahora. Ese sujeto, tal como lo encontramos primero afirmado, supuesto en todo saber que se cierra, ¿dónde estaba antes? Bueno, ahí vuelve Lacan sobre la cuestión del saber newtoniano, ¿no? Toma como ejemplo la ley de gravitación universal, para decir que para Newton, no sé si esto es tan así, pero él está convencido de eso, que la acción de esa ley supone necesariamente un sujeto que mantenga en acción la ley, ¿no? La operación de la gravitación, sí, la operación gravitacional, solo puede estar soportada por
lo que Lacan llamaría un sujeto puro y supremo, que sería un sujeto ideal, el Dios newtoniano. Me parece que es una figura del sujeto supuesto saber esa. Y lo que Lacan subraya, justamente, al menos como lo leo, es que no es ese el sujeto del inconsciente, ¿no? Y lo dice así. Es en la ambigüedad de la relación del sujeto con el saber, acá ya no es un saber, es el saber, es en el sujeto en tanto que falta aún al saber, que reside para nosotros la nervadura, la actividad de la existencia del sujeto. Es por esto que no es en tanto soporte supuesto de un conjunto armónico de significantes del sistema que se funda el sujeto, sino en la medida en que en alguna parte hay una falta, que voy a articular para ustedes como siendo la falta de un significante. Porque esta es la articulación que nos permite alcanzar de la manera más sencilla la articulación freudiana para extraer de ahí su resorte esencial. Y más adelante, y este va a ser el último pasaje en el que me voy a detener hoy, de esta clase, por lo menos, en la página 271, dice Lacan: al responder a la pregunta de dónde está el sujeto de lo inconsciente antes de que Freud lo hubiese descubierto, la respuesta es justamente que lo que Freud nos define como sujeto es esa relación nueva, original, impensable antes de ser descubierta, pero afirmada, otra vez lo de afirmada, de un sujeto con un no saber. Lo que quiere decir lo inconsciente es que el sujeto rehúsa un cierto punto de saber, que el sujeto se designa al no saber adrede, que el sujeto se instituye de un significante rechazado, verworfen, de un significante del que nada se quiere saber. Quería, apoyándome en esto, hacer una pequeña digresión, volviendo a un pasaje de la clase anterior, que no diría que esclarece, pero me permite darle una vuelta a esta afirmación, esto de que el sujeto del inconsciente se define por su relación con un no saber, por su relación con la falta de un significante, o un significante faltante. Y entonces voy a la página 261. Esto lo deben recordar. Lacan se pregunta: ¿cuál es, en ese primer nivel, ahí creo que se refiere al uno del sujeto, en la medida en que sea aquel en que debemos operar en análisis, cuál debe ser o cómo se presenta lo que llamaremos el estatuto del saber? Porque es claro que el analista es llamado en la situación como siendo el sujeto supuesto saber. Pero lo que él ha de saber no es de clasificación, no es saber de clasificación general, saber de zoólogo, sino que lo que ha de saber se define por ese nivel primordial en que hay un sujeto que es llevado en nuestra operación, que vuelvo a leer la interpretación, a ese tiempo de surgimiento que se articula yo no sabía. O bien, yo no sabía que ese significante que está ahí, que ahora reconozco, que me parece que es el S1 a partir de que se habrá articulado con el S2, que ese significante estaba allí donde yo estaba como sujeto, o bien que ese significante que está ahí, que usted me designa, que usted articula para mí, el significante a proveer, ahí entiendo que se trata del S2, era para representarme ante él que yo era esto o aquello. Fíjense entonces que ese yo no sabía es por un lado efecto de la interpretación y es a su vez un tiempo constituyente del sujeto. Se me ocurre reformulado de dos o tres maneras que están en la línea de esto, de cómo lo está planteando Lacan ahí, me parece. Sería algo así: si yo allí no sabía, ¿qué habrá sabido a partir de lo que ahora sé? Como si fuera esa un poco la paradoja. O ahora sé, al nivel del S2, que yo estaba ahí, que yo estaba como sujeto ahí donde ahora no estoy, S1, y donde a partir de ahora, S2, habrá estado un significante, S1, algo así. O si quieren, una cosa así: yo era como sujeto esto o aquello para representarme ante el significante que usted ahora me designa y que entonces me borra
como ese sujeto que ya no puedo ser. Leyendo esto de este modo, me acordaba de una definición que a mí siempre me gustó mucho, de la angustia, que propone Lacan en el seminario sobre las relaciones de objeto, cuando está trabajando el historial de Juanito, que a mi gusto, aparte de ser una definición muy poética de la angustia, es la más, o de las más rigurosas y ajustadas clínicamente que yo he encontrado. De la angustia y del sujeto me parece que él es correlativo. Y ahí Lacan decía, la angustia es correlativa del momento de suspensión del sujeto en un tiempo en el que ya no sabe dónde está, hacia un tiempo en el que va a ser algo en lo que ya nunca podrá reconocerse. Esa me parece a mí es la relación trágica, la llamaría así, del sujeto con el significante. Esta función de alternancia impar que lo representa. Acá Lacan vuelve sobre eso, el vel de la alienación, que Adriana había trabajado muy bien el año pasado con algunas de las clases del seminario sobre los fundamentos del psicoanálisis. Y acá Lacan vuelve sobre eso, es o bien el significante que representa, y Stafford le agrega, y el sujeto que se desvanece, o bien el sujeto y el significante que se desvanece. Entonces, como para organizarme y ir terminando, tenemos, se me arma así la cosa, como varias dimensiones del saber en juego en la cuestión. Por un lado, el saber que al analista se le supone, yo lo llamaría así, la ilusión de un yo ya sabía, ubicada transferencia mediante en la persona del analista. Luego tenemos lo que el analista ha de saber, que según entiendo, sería que el sujeto se constituye en relación a una falta de y en el saber, y acá Lacan formula como yo no sabía. Me parece que ese saber del analista tiene que ver con la convicción en la existencia de lo inconsciente. Y por último tenemos entonces ese saber en falta que constituye al sujeto como tal, y que excluye que el analista sea simplemente el sujeto supuesto saber. Encuentro ahí por lo menos, tres dimensiones del saber que se imbrincan en la relación analítica y que constituyen la estructura de lo que llamaría anacronismo mediante, porque no es un término que esté presente en la clase, el acto analítico. Bien, hay otro pasaje de la clase anterior también en el que Lacan vuelve sobre este asunto, que está en la página 263, si quieren ir ahí. Y quería, antes sí, de terminar, mencionar algo de ese último parrafito de la página 271 en el que me detuve. Porque me parece que ahora Lacan está agregando algo, que es que ese significante del que el sujeto nada quiere saber, y en relación al cual se constituye como tal, es un significante rechazado, verworfen. En principio a mí me llamó la atención que no diga ahí reprimido, pero después entendí que se trata de un significante rechazado, verworfen, por tratarse del significante del sexo y la muerte. Volvemos a Freud. Significantes que no tienen inscripción en lo simbólico, ¿no? Entonces se armaban así una pregunta que se me dobla en dos. Si se trata de que el sujeto se instituye como tal en tanto y en cuanto no quiere saber de algo que no puede saber. Es decir, rehúsa un punto de saber imposible, el saber del sexo. O, otra pregunta, no es exactamente la misma, creo, si podemos sostener que el sujeto del inconsciente es un sujeto representado por un significante verworfen para un significante verdrang. No sé si está esa idea presente en la clase. Bueno, no sé qué les parece. Yo podría parar acá. Está bien, si vos te parece que podemos hacer una pausa y vamos preguntando, interrogando. Esto último para mí era una pregunta.
se me aclara un poco con lo que dijiste, Martín, de lo verborgen, de lo que nada quiere saber porque no podría saberse por su imposibilidad. Para los que hoy se sumaron, dos opciones: o levantan la mano que ofrece Zoom o hacen señales de humo y yo voy mirando los cuadraditos. Ahí está. Bueno, Silvina se adelantó, es una adelantada. Levantó la mano, dale, Sil. Levanté la mano para que no sea muy caótico, sino... Bueno, ante todo, genial, Tincho, la presentación, muy, bueno, a la altura de las circunstancias como te teníamos fe. Yo quiero agradecer porque también, al igual que Tami, me había detenido en ese punto donde no entendía por qué hablaba de un significante rechazado y no reprimido, y no había podido llegar a ninguna conclusión. Digo, bueno, no, quedó ahí como pregunta, como interrogación, y me parece fantástico la articulación con el sexo y la muerte, como aquello de lo que no hay inscripción. Me parece que es una lectura muy interesante. Después me hice un poco de lío, me enredé con esto de aquello que va entre ¿cómo era? Entre la cerradura y, ay, no me acuerdo ahora, bueno, lo que Lacan habla de la cifra, La que llave. retomaba la llave, claro, entre la llave y la cerradura de la cifra, porque a mí me parecía que eso tenía que ver con lo que articulabas en relación al significante suplementario, como que podía pensarlo como la interpretación, ¿no? Como que concernía a la interpretación. Esto en referencia a una de las últimas clases que trabajamos del seminario 11, el año pasado, o este año, ya no sé cuándo, no, el año pasado, donde Lacan dice que una y solo una es la que puede operar como interpretación, ¿no? Que no podría ser cualquiera. Entonces, recordando esto que planteaba Diego respecto de la cifra como la contraseña, me parecía que podía pensarse por el lado de la interpretación. Aunque también me parece muy interesante esto de cifrar y descifrar, ¿no? Este juego que vos armaste. Así que bueno, escucho ahora a los demás. Gracias, Martín. Bueno. A ver, Martín, Sí. toma la palabra. Pensaba sobre lo último, después miro para atrás, que el significante que representa al sujeto sería lo forcluido o lo verborgen, y el representado ante el otro sería lo reprimido. ¿Eso dijiste? Me parece leer algo en ese sentido en 2 o 3 lugares de la clase. Te voy a decir por qué no me cierra esa propuesta. A ver. Lástima que no está Fernando, porque también quería conversar con él respecto de su escrito que mandó el comentario de la clase pasada, que como vos decís, está muy presente en este despliegue que hace en la que vos comentaste, ¿no? Cuando él en la clase pasada trata de pensar qué es el síntoma en psicoanálisis, y toma un significante, representa al sujeto patognificante, pone como ejemplos del síntoma Dora, el hombre de las ratas, Juanito, ¿no? Y ahí aparece que la fonía o la tos de Dora, el síntoma de compulsión de adelgazamiento del hombre de las ratas o el temor a los caballos en Juanito podría ser el S1. Ubica ahí el significante que representa al sujeto, en el síntoma. Y ahí el síntoma es lo que, incluso como vos dijiste muy bien, es lo que termina de constituirse en el diálogo con el analista.
es lo que hace Lacan, propone como diferencia con la clasificación psiquiátrica, que para un analista el síntoma no termina de conformarse sin el analista. Al modo de que el analista forma parte del concepto de inconsciente, bueno, el analista también forma parte necesaria de la conformación del síntoma, de lo que representa el sujeto, de lo que habría que descifrar. Sí. Me parece que en esa clase, y en esta también, es muy importante la apuesta de Lacan a la singularidad, a lo singular. Es lo que decía Silvina, la llave, la cifra, la cerradura. Es decir, que hay algo de esa composición significante, o como vos citabas a Freud, de esa serie de letras que Freud encuentra entre Signorelli y Botticelli y Voltrafio, eso que reconstruye y que dice, esto está hecho según, sujeto a ley, dice, está sujeto a ley en una reconstrucción retroactiva, ¿no? Nos encontramos con una serie de letras, una composición de letras, que hace de puente entre un significante que se olvida y esos que insisten en su lugar, porque para Freud lo llamativo es que no es simplemente falta una palabra, hay otras que aparecen en su lugar. Entonces él se pregunta cómo se llega de las que aparecen en el lugar de la que está ausente. Entonces ahí reconstruye, bueno, la reconstrucción, la indagación freudiana es por el puente de letras, ¿no? Entonces, tanto la tos, creo que lo que le faltó al comentario hablando de Fernando, de la singularidad, no es la tos, la afonía, el caballo o la compulsión del hombre de la rata. Es el Vermogen, que es el recurso. Con recursos. Es un hombre de recursos, es decir, la impotencia del padre está planteada como recurso o disponibilidad. Yo busqué en el diccionario, también es disponibilidad. Es decir, que tiene una disponibilidad que en realidad para Freud es lo que señala lo que no tiene, ¿no? Esa disponibilidad o ese recurso. En el caso de Dora, entonces él utiliza esa homofonía francesa, alemana. Lacan le da bola a eso, porque eso hace que el síntoma sea significante, porque la tos y la afonía en sí son síntomas médicos, hasta ahí. En el caso del hombre de las ratas, aparece Dick, que lo que quiere el hombre de las ratas es adelgazar, es matar a Dick. Matar a Dick. Sí. ¿No? Era así, pero sin ese Dick no hay lectura analítica del síntoma. En tanto Dick representa el sujeto patosignificante, es un síntoma analítico, en tanto el síntoma es constituyente del sujeto. Y con Juanito pasa lo mismo con el caballo, con Ferd. Lacan en la clase anterior le da mucha importancia al significante de Ferd. Y se acuerdan que Freud en una nota a pie de página que pone Wegen den Pferd, hace un juego con eso, a causa del caballo, etc. Pero entonces son los significantes singulares lo que permiten ubicar un sujeto, una cifra, una llave que abra, ¿no? Sí. Ese uno. Eso es una cosa. Bueno, ni hablar de la comodidad, que acá lo único cómodo que hay son los sillones y el diván. Todo lo demás es el mejor de los casos. Digamos que nos ponemos cómodos y ponemos cómodos al analizante para una práctica incómoda. De hecho, es incómodo. Esta apuesta a lo singular es una incomodidad, que es lo opuesto a la idea de general, ¿no? De clasificación, que me suena mucho a psicopatología a mí. En algún lugar Lacan dice poner las casillas en sus cajoncitos, no me acuerdo, las etiquetas en sus cajones. No sé si en dirección de la cura lo plantea de esa manera. Me parece interesante la diferencia entre Freud y Newton, Martín, porque yo había leído en Elección del Origen, creo que Le Goffey pone a Freud al lado de Newton, ¿no? Cuando Freud se escribía con Einstein. Y a Lacan al lado de... A Lacan lo pone con Einstein. A mí me parece que esa manera de leer es tremenda. Es tremenda. Bueno. Porque me parece que la diferencia entre Newton y Freud es que Newton sostenía a un ser supremo, a un sujeto supremo, a Dios. Yo busqué un poco. Newton era muy creyente.
Y la idea que la distancia, ese saber, esa armonía que sostiene la ley de gravedad, respecto de cómo saben los cuerpos a qué distancia, bueno, la respuesta está en Dios. Y me parece que el descubrimiento de Freud pone en cuestión el supuesto saber. Sí. Lo Sí, raro es la paradoja que vos señalaste en el comienzo de la clase, es la antinomia que hay entre el descubrimiento de Freud y el concepto que sostiene para Lacan la transferencia. Eso plantea una antinomia, una paradoja propia del acto analítico, que Lacan después va a retomar el acto. Yo creo que está anticipando, como vos señalaste bien, cuestiones que hacen el acto analítico. Esa tensión entre sujeto del inconsciente, el saber del inconsciente, y el saber idealizado del supuesto saber, lo vos llamaste fetichizado, y a este sujeto supuesto, me parece interesante la idea de que el analista supuesto saber por el analizante. Sí, Pero, lo plantea en ese pasaje en voz pasiva, claramente en voz pasiva. sí, pero ¿lo es o no lo es? ¿Lo simula? ¿Hay algo de la simulación, de la representación, de ser tomado por ese lugar porque la transferencia genera ese lugar? Entonces se plantea una relación problemática con el supuesto saber. No es cómoda, es problemática. Y Estoy de acuerdo. lo último que digo tiene que ver con la disponibilidad. ¿El analista tiene o no tiene ese significante al que he llamado en la interpretación? ¿Lo tiene disponible o no lo tiene disponible? Porque ahí pensé, él usa el término disponibilidad. El analista Sí, pero está, ¿no? Hay una sí, disponibilidad que en su posición. se la da, me parece, tendría que volver a ese lugar, según como lo leía, la disposición a simular o a estar en el lugar de su sujeto supuesto a saber. Desde ahí provee el significante que lo desaloja paradójicamente de ese lugar. No es, creo que vos ponías en un, no sé si publicaste en Facebook, un Dios provee. Me Dios parece que el proveerá. analista, Dios Dios proveerá. dice, Abraham le dice a Isaac, Dios proveerá. Sí, Dice, me parece que esa ilusión está en juego en el acto analítico, pero que el analista llega tarde al significante que provee en calidad, si es una interpretación. No lo tiene el pero, analista el significante. sí, sí, pero no, ¿lo tiene o no lo tiene? ¿Lo tenía? No, Habrá estado, no, 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 lo sabía no, antes. no, Eh, no, 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 no. Es una pregunta retórica, pero me parece que vale la Sí, pena, sí. porque tiene que ver con lo que vos planteabas. El saber del inconsciente, ¿estaba antes de Freud? Sí, ¿No? quería decir una cosita antes y Y después le escuchar. damos la palabra a Diego. Respecto de lo que decías, lo plantea un poco como una pregunta un poco provocadora, esto de leer el sujeto como siendo lo que representa un significante rechazado para un significante reprimido. Puede ser un modo de leer esto que Lacan dice en por lo menos 2 lugares de la clase, pero pensaba también, tal vez sea un poquito más preciso pensarlo así, que esa díada significante que constituye al sujeto como tal, no es una díada. El chiste ahí está que hay un tercer significante en juego, que es justamente el que está rechazado de lo simbólico, en relación al cual se funda el sujeto. Esa es otra deriva. Y bueno, después de lo que decías respecto de las paradojas del acto analítico, yo tenía muy presente en todo momento cuando iba leyendo la clase, no sé por qué, me retornaba un pasaje por lo menos del historial de Juanito, ¿no? Y si quieren después, en otra ocasión podemos hablar de eso, pero esta tensión entre el yo ya sabía, cuando Freud interviene con Juanito, ¿no? Yo ya sabía, y todo el cuento edípico que le enchufa casi como Melanie Klein con Dick. Bueno, es muy interesante, me resulta muy interesante lo que pasa a partir de ahí en el análisis de Juanito, y cómo Freud lee esa intervención, y los efectos que eso tiene. Como para él lo que importa no es ser Dios, porque Juanito a partir de ahí empieza a decir, ¿acaso, le pregunta al padre, ¿no? Freud habla con el buen Dios, que lo puede saber todo desde antes. Pero a Freud le interesa como si se hubiera dado cuenta que necesitaba en ese momento disponerse a la transferencia de ese modo para, no sé, a partir de ahí se lee otra cosa. Hay un viraje crucial en el análisis de Juanito,
y una de las cosas que dice Freud es Juanito cobra mayor autonomía, ¿no? Que lo importante es que esa es una interpretación parcial, como toda interpretación, creo yo, ¿no? Es decir, que hay una tensión entre cómo es que, a partir de una intervención que se supone instituye el sujeto supuesto del saber, al mismo tiempo produce un efecto de autonomía, de deshacimiento. Después la respondo porque está Diego antes, la opinión que tengo de esa intervención de Freud. Dale, Diego. Bueno. ¿Querés hacerla, Tami, así no queda después tan descolgada en el problema? No. Bueno, gracias, Martín, por este comentario súper interesante de la clase. La verdad que incluso me aclaraste muchos puntos que me habían quedado ahí como bastante oscuros a mí. Lo que quería comentar primero era una ocurrencia que se me armó cuando vos retomaste cuestiones de la clase anterior y hablabas de la fatalidad del saber, esa expresión que Lacan usa al final de la clase anterior. Se me armó esta ocurrencia, ¿no? Por todo lo que dijiste vos después de la importancia que le da Lacan en esta clase a la falta, que sería algo así como un pasaje de la fatalidad del saber a la faltalidad del saber, ¿no? Haciendo ahí una especie de anagrama con lo fatal y la falta, ¿no? Me parece que el análisis tiene que ver con una faltalidad del saber. Está bueno eso. Y después, respecto de 2 puntos al principio, que vos situaste como paradójicos, el que tenía que ver con el lugar de la falla, de la ansia, ¿te acordás? Como ya atrasada y al mismo tiempo al final. No sé, yo había entendido esa frase, no chequé con esta Ferla cómo está dicha. Está igual, me parece. Igual. A mí me parece que su final se refiere al discurso de Lacan, no a la falla. Porque yo la leí así, ¿no? Cuando dice mi discurso, hoy será únicamente el desarrollo de esta antinomia, abriendo tal vez únicamente en su final, ¿no? Yo entiendo que en el final de su discurso, la falla, la ansia, ¿no? Que está ya trazada. Sí, yo Entonces, lo leía así, solo que se me armaba, se me superponía con la escena del análisis, y me preguntaba si acaso también no se puede decir del análisis en cuanto tal lo mismo. Ese descubrimiento ya abierto por Freud es como apuesta, ¿no? Es algo que solo se abrirá al final, ¿no? O que se puede decir, acá hubo análisis, o algo así se me armaba. Sí. Que hace falta volver a abrir, ¿no? No es algo que ya está abierto, pero no está abierto. La cosa uno no comprende. Y otra cuestión, yo digo las cuestiones porque se me fueron acumulando varias cuestiones que fuiste señalando. Un poquito más abajo, cuando dice esta frase que también suena paradójica, de lo que se trata es de su posición radical como sujeto, ¿no? Que vos enfatizaste esta frase. De lo que se trata es de su posición, la del analista, ¿no? De su posición radical como sujeto cuando decimos que en el fundamento del análisis él debe ser el sujeto supuesto saber, ¿no? Yo creía entender que ahí está usando fundamento en el sentido de los comienzos del análisis, ¿no? Como una cuestión de momentos. Y que después eso efectivamente se va al fundamento, ¿no? Como se va al fundamento el complejo de Edipo en cierto momento, ¿no? Como una cuestión de momentos, ¿no? Que tendría que estar en ese lugar del supuesto saber, en los fundamentos del análisis, pero después al final, ¿no? Ese lugar se va al fundamento, ¿no? Y a mí lo que me llamaba la atención de esa frase es por qué Lacan enfatiza la posición radical como sujeto del análisis. Sí, es rara. Es rara. No, y lo último que tiene que ver con esto que retomaba Claudio sobre Newton, yo también me acordé del texto de Legofé y me acordé también del texto que Claudio, Edgardo, acá presente también, y compañía, han criticado, sí, el texto de Legofé, que estoy de acuerdo, ¿no? En esa asimilación entre Newton y Freud que hace Legofé. Pero por ahí, para lo que Lacan retoma acá, ¿no? Para lo que Lacan señala acá del Dios newtoniano, me parece que lo que dice Legofé está bien, que no es contradictorio con la lectura crítica que después hace Edgardo y Claudio de ese texto.
Lo quería situar por si no todos teníamos la referencia presente, pero me parece que un lugar donde queda más o menos claro a qué está llamando Lacan ahí el Dios newtoniano, que tiene que ver con esta cuestión del movimiento absoluto, verdadero, y los movimientos aparentes en física, ¿no? Dice Le Goffet en la 47, es en ese mismo punto donde Newton debía unir a su manera física y metafísica, pues necesitaba urgentemente un Dios para sostener la existencia de un espacio y de un tiempo que por sí mismo no tenían relación directa con nuestro mundo sensible. Y no cualquier Dios. El Dios de Newton no tiene casi nada que ver con el Dios de los filósofos y de los sabios que Pascal supo hallar en Descartes. Necesita un Lord, ¿no? Así lo llama Newton, un Lord. Un señor para quien el mundo es el dominio, la señoría. Es de esta forma que la imposible relación de lo absoluto con lo relativo encuentra ubicación forzando una conversión entre Dios absoluto y el mundo relativo. Hay una relación de dominación que Newton describe bastante minuciosamente al final de los Principios. Bueno, me parece que ese es el Dios del que está aludiendo Lacan acá. Levanta el dedito, Claudio. Sí, es que me parece un punto interesante para mostrar la diferencia con el descubrimiento del inconsciente freudiano, ¿no? Digo, respecto de la concepción del saber en juego, digamos que lo que está en juego acá es, de la clase anterior y lo que señalaba Martín, hay una pregunta por el estatuto del sujeto, por el estatuto del saber, por el estatuto del psicoanalista, por el estatuto del significante. Yo encontré esos estatutos, todos en singular. Incluso publiqué en Facebook que cuando uno deja de preguntarse por el estatuto del significante, del sujeto, del saber y del inconsciente, del sexo y de la muerte, agregándole ahora, que es lo que viene, ¿no? Sexo y muerte. Y se pone a estar preocupado por los estatutos de la institución y los reglamentos, es cuando se pasa del psicoanálisis a la burocracia, ¿no? Yo lo que señalaba en la clase es cuando Lacan habla de Newton, habla de un saber que se cierra. ¿De un saber? Un saber que se cierra y habla de un sujeto, un Dios supremo como algo muy próximo a la idea hegeliana para Lacan, ¿no? De un sujeto supuesto saber como un saber que se sabe a sí mismo, ¿no? Como la Es un saber absoluto. de un Dios como un saber absoluto, tal cual. En cambio, el descubrimiento freudiano, ¿no? El sujeto aparece como no lo que sostiene un saber cerrado, armónico, sino como lo que falta al saber. El sujeto está definido acá como lo que falta al saber, incluso lo que impide, así lo plantea incluso Lacan en algún otro seminario, que el saber del psicoanálisis se convierta en un sistema, y que el sujeto no es Dios, y que en todo caso el único Dios, como señalaba creo que Martín recién, cuestión de fe y de creencia, que hay en un análisis, es la transferencia en tanto va a ser puesta en juego, puesta en cuestión por el trabajo del análisis. Pero hay una tensión entre el sujeto como barrado, como dividido, como lo que falta saber, y sujeto, Dios newtoniano, que sostiene un saber cerrado. Creo que está bien meter a Dios en esto, porque aparte Lacan plantea que Dios está en nuestro asunto, que no podemos desentendernos de Dios, ¿no? Los psicoanalistas. No es una cuestión teológica o de Newton o de los creyentes. En todo caso, de los creyentes, porque los que vienen a analizarse son creyentes y tienen fe en lo que es el sujeto supuesto saber, que es una cuestión de fe, la transferencia. Entonces, me parece que sí, que está bien plantear esa diferencia entre el sujeto newtoniano y el sujeto freudiano. Digamos que al menos uno encuentra más de un saber en juego en Freud y más de un sujeto en juego en Freud y en Lacan. Porque Lacan lee en Freud un significante representa un sujeto para otro significante. Él dice, eso no estaba antes de Freud, esto se lee en Freud. Lo lee en Freud. Lo lee en Freud porque lee así Dora,
Juanito, el hombre de las ratas, Bedich Vermogen o Fert, el caballo. Él lee ahí que hay un significante que representa un sujeto para otro significante. Después está el problema de lo de la alternancia, ¿no, Martín? Que plantea después la alternancia. Eso me quedó Sí, sí. viste, A la próxima. para la segunda parte, si es que hay. Lo dejamos en suspenso eso. Pero... Una cuestión, ya que vos decías, Claudio, respecto del sujeto supuesto saber, el saber y la intervención que señala Martín de Freud para con Juanito, hay una particularidad, es una intervención en un análisis de un niño, ¿sí? Más allá de las condiciones que sabemos que tuvo ese análisis, pero no están solo Freud y Juanito en cuestión, está sobre todo el padre, están los padres, digamos, y entonces hay una, perdón, hay, perdón, hay alguien con el micrófono abierto. Diego. La voy silenciando. No, porque eso, bueno. A ver, lo que decía es que Freud toma en cuenta, sin saberlo, ¿no?, que toda consulta por un niño tiene que ver con una posición respecto del saber de los padres que cae. El niño no puede dirigirse a los padres como sujetos supuestos saber, porque hay una caída de ese lugar, y la transferencia que los niños tienen habitualmente con los padres es la que se relanza en el análisis, trabajando sobre el saber. Cuando Freud le dice, yo ya sabía, está tomando el relevo de una, digamos, de las funciones parentales que tienen que relanzar y redirigir al chico en en esto de la autonomía, ¿no? Pero hay un saber en juego que se relanza, porque los que están caídos del saber son las figuras parentales. Cuando Juanito le dice al papá, bueno, yo duermo con mamá y vos con la abuela, es el saber que él encuentra que está en juego. Pero aparte, lo interesante de ese punto, que tiene que ver con lo que vos decías, es que no está, cuando Freud le dice eso, está el padre presente. Y el primero que pica que a partir de esa intervención es el padre. El primero que le da consistencia a Freud como sujeto supuesto a saber, directamente lo embiste a Juanito diciéndole, pero ¿por qué vos crees que yo te tengo bronca? ¿No? Bueno, y a partir de ahí se reorganiza el análisis de otra manera. Me parece que Freud pasa al lugar de Einstein. Totalmente. Antes mencionaban nuestro pasaje por el seminario 11 en otros encuentros, y del seminario 11 con la transferencia a la cantonade, que Eric Porsche escribe un texto que es muy citado y muy conocido, porque están esas intervenciones donde uno le habla al niño estando los padres ahí, y otras donde uno le habla a los padres estando el niño ahí, y la pregunta es ¿a quién se le habla? ¿Quién escucha? Siempre son esas dos las que articulan un análisis, pero en esas escenas está como ampliado los cuerpos presentes, más allá del sujeto, ¿no? Pero siempre hay una cuestión en relación al saber que está en juego. A partir de ahí también, viste que cuando el padre no lo puede seguir en las asociaciones o no comprende, él le dice, bueno, no importa, vos escribí lo que yo te digo y mandáselo a Freud. El otro que escucha, el otro va a escuchar. que Freud dice, muy bien, Juanita. No sé. El profesor, sí. El profesor. Que sabe. Está bueno esto, Claudio, que recordabas, me quedé con eso y con un comentario más que quería hacer, de la cuestión de fe, ¿no?, que está en juego. Porque cuando lo dijiste, en este registro de las ocurrencias, reparaba en que la fe está formando parte del término transferencia, ¿no? Transferencia, la fe está en la transferencia en juego. Y un último comentario respecto de algo que señaló Martín y que creo que Claudio también retomó, de la disponibilidad, de esta cierta disponibilidad. Ahí me gustan, si conocen el texto de François Julien, sobre 5 conceptos propuestos al psicoanálisis, donde Julien hace una
una articulación entre algunos conceptos del pensamiento oriental para pensar algunas cuestiones que planteó Freud del psicoanálisis, que él habla en un capítulo que está dedicado a la disponibilidad, hace esta diferencia entre la disponibilidad en el sentido que habitualmente lo usamos como disponer o no de algo, que se dispone, hay disponible o no hay disponible bienes, por ejemplo, hay stock o no hay stock de un bien, y de la disponibilidad como la usan los orientales, que a él le parece que es el sentido que tiene en Freud la atención flotante, la disponibilidad como una cierta disposición, ¿no? No como lo que está disponible o no está disponible, sino como una cierta disposición a la escucha, ¿no? Que me parece que es lo que hace que se pueda captar ese significante, ¿no? Se pueda proveer un significante ahí, no porque se lo disponga, sino porque la disposición del analista en la escucha hace aparecer ahí un significante. Disposición a la resonancia del significante, lo llama Barthes. Claro. Bueno, eso, por ahora. Permiso, yo no sé cómo levantar la mano, no Dale. sé muy bien cómo viene la mano. No, a mí me interesó, me pareció muy buena, Martín, tu puntuación, subrayando ciertas cosas, y una que me quedó dando vueltas es eso que vos subrayaste o leíste respecto de el fetichismo y el fatalismo del saber, ¿no? Y me pareció sumamente sugestivo que Lacan traiga lo del fetichismo del saber, porque el fetichismo se refiere a una falta, efectivamente, no el fetichista o la condición erótica de cualquier neurótico, que es cierta forma del fetichismo, está referido a una falta. Y efectivamente, el inconsciente es un saber en falta. O sea, es un saber en falta que va de, que parece que se puede pensar, que se lo puede otorgar, ¿no?, al analista como sujeto supuesto al saber, pero en realidad es falta. No es que el analista efectivamente lo tiene, se supone que lo tiene. Y el fatalismo, digamos, también remite a, ¿no?, incluso me aparece cierta resonancia trágica en donde la T, la fatalidad, es de nuevo una falta, ¿no? El héroe trágico parte de un error de juicio, la amartía, y termina efectivamente en una falta, condenado por esa falta. O sea, me pareció sugestivo porque entonces el análisis empezaría por ese fetichismo del análisis y terminaría, entre comillas, por el reconocimiento que el saber está en falta, Me que no parece hay tal saber. Está bien, pero me parece que en ese pasaje, del comienzo de la clase, a Lacan le interesa, al menos como lo leí, hay un matiz diferencial entre el fatalismo del saber, que parecería que sí quedaría en estos términos que vos planteás del lado de la suposición del sujeto supuesto al saber, pero el fetichismo quedaría del lado del analista. Sería un modo de hacer consistir, de representar al sujeto supuesto al saber. Ese sería el analista en relación fetiche respecto del saber, en donde el analista queda borrado como tal. A mí me gustó mucho lo que inventó acá recién Diego. La faltalidad. ¿no? El fatalismo. Porque el fatalismo, ¿cuál sería? Que tenemos ya la respuesta, que la teníamos. Y me parece que está bien recordar lo que Lacan plantea en Dirección de la Cura, que el horizonte político de no respuesta, es decir, que esa respuesta no estaba. No estaba. En cambio, se parte de un fatalismo en el sentido que ya tenemos la respuesta desde el principio. Es como la comprensión, lo que Lacan dice de la comprensión, ya sabíamos antes de que se diga. Es como si uno dijera, es una histérica, ya sé cómo tratarla. Es un obsesivo, ya sé cómo...
es un psicótico, ahora que vino Julio, ya sé cómo tratar al psicótico. Como ya tuviéramos la respuesta, esa es la suposición fatal. Ahora contamos con esa suposición fatal para ponerla en cuestión. Digo, eso hace al análisis. Es una condición del análisis esa fatalidad. Pero me parece que terminamos de otra manera. Esto termina con la hiancia, no con la fatalidad. Termina con el hiato. No sé, como Lacan habla en el acto analítico, vamos de la falta a la pérdida. Bueno, termina con la pérdida de esa creencia. Igual está el tema de la renegación, hay otros problemas, ¿no? Respecto del fetichismo. Del fetichismo en juego. Digamos, ¿el analista cree o no cree en su supuesto saber? Cuando él lo sostiene, ¿cree en lo que sostiene? Hay un problema con la relación... Cree y no cree. Perdón, Claudio. Cree y no cree, me parece, que ahí está la renegación. Bueno, pero hay un problema fundamental ahí, ¿no? Que es la relación del analista con el saber, porque él atravesó la experiencia, ¿no? De un análisis, que es donde ha puesto en cuestión esa fe. Porque en otro lugar no se pone en cuestión. ¿En qué otro lugar se pondría en cuestión la fe en el supuesto saber? Es decir, que existe un saber totalizante, el uno, ¿no? Un uno de la totalidad, si no es en la experiencia del análisis. ¿En dónde? ¿En dónde? Si no, porque si no la interpretación sería como algo que engorda la creencia. Digamos, la palabra que agregaría a la lista, la que provee, como dicen, el proveedor, como se dice de algunos hombres, se quejan algunos hombres, soy un proveedor. Cada vez menos. Tienen disponibilidad de lo que se tiene, y entonces eso alimentaría la fe o la creencia en que hay un sujeto por saber. Eso es la sugestión, ¿no? Claro. Adri está levantando la mano. Perdón. Estaba Silvina Sí, antes. también levantó la mano antes. Ah, perdón, Silvina. Pensé que había quedado de antes. No pasa nada, no pasa nada. No, digo, a mí también me gusta en la polisemia de esto que ha devenido significante del fatalismo y de la condensación que me pareció genial de Diego, del fatalismo, que me gusta también la dimensión esta de fatalidad y falta para pensar el fin de análisis, en el sentido de la fatalidad de que no, eso que se viene, para eso que se viene a demandar, no hay ningún saber, ¿no? Cuando Lacan dice en algún lugar de la clase, bueno, que la lista también queda en relación a ese significante rechazado, que a mí me gustó, me aclaró pensarlo como en relación a la no inscripción del sexo en muerte. Y eso por un lado, y lo otro, retomando lo que preguntaba Claudio, bueno, está antes, ese saber está antes, y no, yo pensaba en esto que él decía que es tan importante, parece obvio, y no es tan obvio. Digo, que si uno no hace una lectura del síntoma en transferencia, o no retomando la definición de significante, si no es en relación a ese otro significante del padre de Dora, deja de ser un síntoma analítico para pasar a ser un síntoma médico. A mí me pareció muy importante eso que dijo. Y que en la interpretación ese efecto sujeto se arma no sin la intervención del analista, no es que uno viene y le pone desde afuera algo que lo completa y le faltaba a ese discurso, sino que como suplementario, o sea, no completo, no completando, se arma ese efecto sujeto evanescente. A mí me pareció muy importante esto que planteaba Claudio. Bueno, bajo la manito. Adri. Tuvo la manito. Sí.
Bueno, sí, yo te quería agradecer, Martín, la presentación, estuvo muy, muy atinada, además la articulación con cosas de la clase anterior, con cuestiones de la clase anterior, sobre todo, bueno, tengo un montón anotado, pero voy a decir lo que me parece más relevante. Creo que quedó en la puntuación muy bien lograda la tensión de lo paradojal, ¿no? De la relación al saber, de la posición del analista, esto que aparece al principio entre es y no podría ser, lo que situaste como condicional, ¿no? De esa pregunta por el sujeto supuesto saber, parecieran ambas posiciones condición necesaria para la instalación de un análisis, me parece, ¿no? Bueno, me aclaró mucho que trajeras el ejemplo de Signorelli de olvido de nombres propios respecto de ese párrafo que termina con la carencia de una articulación de significancia, ¿no? Que haya situado esto de sin miramientos por el sentido, que plantea Freud en ese ejemplo, y lo hayas puesto, quizás no explícitamente, pero a mí se me armó así escuchándote, en contrapunto con el sentido que come el león, ¿no? Y que después no hay cómo evacuar. Me parece que está bien, a mí me aclara al menos por qué la referencia a este bestiario y de qué se trata esto de la carencia de una articulación de significancia. Eso me vino muy bien. Y después, en lo que sigue, respecto de este sujeto que falta aún al saber, y que después en este párrafo, el último que tomaste del sujeto que nada quiere saber, y el deslizamiento que hiciste hacia no se puede saber, ¿no? De no se quiere saber a no se puede saber. Yo creo que en esta clase, como nos ha pasado en algunas del 11, hay una referencia a la temporalidad, ¿no? Hay una referencia al Boesvar. Yo lo escucho en diversos párrafos, ¿no? En diversas preguntas. No solo en lo explícito del dónde estaba antes, ¿no? Sino de esa operación de pasaje a partir de la operación analítica, del nada se quiere saber a la imposibilidad de que se sepa sobre ese significante rechazado. Bueno, esto me hizo pensar muchas cosas. Hasta acá. Gracias. Bueno, no sé, Martín, si querés comentar algo o si les parece... No, prefiero si alguien quiere decir algo más. Está, Claudio, está Fer, que vos le querías comentar algo del escrito. Estás muteado. Claudio, estás abriendo el micrófono. No, tendría que repetir lo que ya dije. Respecto de la singularidad, tan insistente Lacan en ese término, hablando del estatuto del psicoanalista, del síntoma del psicoanálisis, la importancia que tienen los términos alemanes que Lacan rescata como significantes, pero lo que son intraducibles. Yo creo que así yo lo pienso, ¿no? Que lo paradójico de la interpretación o del desciframiento o de la traducción interpretativa es que los términos a traducir son los intraducibles, porque son los que Lacan o Echeverry o Ballesteros tienen que dejar en alemán porque son los puentes de palabras, las palabras clásicas, como Freud las llamaba, las que no tienen traducción. Ahí encuentra Lacan la clave significante de esa cifra singular que hace al sujeto, porque de otra manera, aunque hablemos de singularidad,
estamos hablando de generalidades. Y para Lacan, para nosotros como analistas, es fundamental esa distinción entre lo general, siempre me suena a un discurso muy otro, lo general, al discurso del analista que siempre apunta a una singularidad, lo que está dada por la singularidad, ya sea de un significante que se reconoce como tal, en este caso, no sé, Dick. Si fuera simplemente compulsión a adelgazar, eso sería, no sería interpretable, sería cuestión de nutricionistas. Exacto. Bueno, así, ¿no? La fonía iría a la fonoaudióloga, pero si la fonía de pronto es falta de recursos o impotencia, entonces solamente en alemán es eso. Solamente en alemán. Por eso el ejemplo es muy bueno los que Lacan toma, porque ahí se hace un significante que representa a un sujeto pato significante. Y si no es así, no hay significante como estatuto, no hay sujeto tampoco. No hay tampoco sujeto. El sujeto es ese significante que lo representa. Así que el sujeto es un constituyente en el momento en que aparece el significante sintomático. Antes no lo había. Después está el otro, la relación que, no sé, supongo que Martín se ocupará la próxima, la relación entre el uno y el otro, y toda esa problemática que acá aparece, ¿no? Sofista. Incluso la falta misma parece como singular. Una cosa interesante que me pareció, a ver qué les parece esto, que Lacan enfatiza la relación transferencial como una relación del sujeto al saber, ¿no? Supone que hay un saber que responde por todo. Esa es la fatalidad. ¿No? Es su fatalidad, pero es la fatalidad que, por otra parte, es condición del análisis. Pero después hay una relación del sujeto con el no saber, que eso es el sujeto del inconsciente. Ahí me llama la atención, que es muy interesante, que el sujeto que rechaza o que reprime es el sujeto del inconsciente. Es una lectura muy particular que hace Lacan ahí, ¿no? No sé si eso lo... No entiendo por qué decís el sujeto que rechaza. La Verwerfen dice, ¿quién opera esa operación? ¿Qué sujeto? Claro, eso está por verse, no es el sujeto ahí el que Bueno, pero rechaza. Lacan, fíjate, Martín, que Lacan lo pone a cuenta del sujeto del inconsciente, el rechazo o la represión. En el texto, ¿no? Ahora no me acuerdo para buscarlo, lo podemos buscar y lo dice así. Sí, en el párrafo que cité. ¿Eh? Es el párrafo de la 271. ¿Lo ubicás eso? Mm. Bueno, nada, me pareció interesante eso, pero parece que para nosotros es fundamental que sin localizar esa singularidad en esos significantes, o la singularidad de la secuencia de letras que Freud descubre en Signorelli, sin esas letras o esos significantes, no hay sujeto, no hay análisis, no hay síntoma. Y si hay síntomas es porque hay el otro de la transferencia, ¿no? Aunque sea como esa antinomia, forma parte de esta paradoja del análisis, ¿no? Edgardo, levantaste la mano. Quedaba pensando qué lugar darle a eso que encontraste ahí, Martín, de que Lacan hace referencia no solo a significantes reprimidos, sino a un significante rechazado. ¿Qué lugar darle, si es que lo tiene, en las fórmulas que Lacan construye, fórmulas de representación del sujeto? Si es que la singularidad se juega en esa relación entre ese uno y ese dos, como bien remarcaba recién Claudio, y entonces, ¿qué del significante rechazado? ¿Dónde localizarlo? Pero además porque recordaba que esa expresión que tomaban antes, que la usa Mazzotta, pero le agrega otro plano. No solo hace referencia a no quiere saber que no se puede saber, sino dice,
no quiere saber, que no se puede saber, que no hay saber. Hay como una diferencia como a pesquisar, que es esta diferencia entre no se puede saber y no hay saber. Daría la impresión que el significante rechazado, verworfen, tendría que ver con este no hay saber, con este saber en falta, con este sujeto en tanto no encuentra en el otro un significante que lo representa. Entonces, la pregunta que me quedaba dando vueltas era, si no se trata del S1 y el S2, pero sí tenemos que hacerle un lugar en esta lógica, como lo tiene para Freud, que no le alcanza con la represión y tiene que buscar dar cuenta de algo de otro orden, de la represión primaria. Si no podríamos pensar que el significante faltante o el significante radicalmente rechazado, no el que no se quiere saber o no se puede saber, sino el significante faltante es este para el cual no hay representación en el otro para el sujeto, y que en todo caso en la fórmula no es ni el uno ni el otro, sino la inconmensurabilidad del intervalo. Lo cual pone en cuestión si darle estatuto de significante a ese agujero que vuelve irreductible la representación de uno para otro. Quiero decir, ahí el significante faltante me parece que es la condición para que un significante represente a otro, represente al sujeto para otro. Me parece que para Lacan tiene un valor plantear ese no hay saber, para tomar lo de Massota, lo que traías de Massota, plantearlo en términos de significante. No llego a alcanzar bien por qué, pero tiene un valor plantear que ahí el sujeto se funda como tal en relación a ese significante rechazado. Estoy de acuerdo siguiendo las categorías estas de la fórmula de Massota, me parecería que sí, que en esta clase, en todo caso, el significante rechazado quedaría en el lugar del no saber, no hay saber radical. Sí, no creo que... En todo caso, yo diría, significante rechazado quiere decir porque no hay representación posible para el sujeto, porque el sujeto es irrepresentable, es por lo que es representado por un significante para otro. Pero no podemos excluir de ese representado por un significante para otro la condición que es irrepresentable. Sí, por eso se me ocurría decir que ese significante rechazado está como una terceridad en juego, que en la fórmula el sujeto es lo que representa un significante, pero otro significante, no hay solo dos significantes, que esa diada es aparente, en este sentido. Lo que sí me parece que Lacan está, tanto en la clase anterior como acá, que tal vez lo pueda encontrar ahí las insistencias en eso la vez que viene, es que no creo que él está planteando que la posición del analista no podría localizar ese significante inlocalizable, que no se trata de restituirlo, que no va por ahí el asunto. Incluso más todavía. Hay una cuestión que no sé si aparece en la clase esta al final, Martín, sobre el tema del nombre propio fantasma. El tema de la función del nombre como fantasma, yo pienso que está pensando en Porcelli, como obturación de la falta, ¿no? Entonces, más bien, que dar eso que falta es destituir algo que estaba obturando una falta, ¿no? Sí, que tiene que ver con lo que traía recién Edgardo. Pensaba ver si podía a la vez que viene decir algo de eso.
Bueno, entonces ¿Te dejemos para parece, Martín, que nos veamos el 29 de julio? Lo anoto, lo agendo. ¿Les parece bien que siga yo la vez que viene o Sí, prefieren sí, por pasar a- supuesto. Sí. Necesitamos ¿Hay seguir con hay esto. alguno que no puede el 29? ¿Les parece una fecha? Porque es la última, el último fin de semana de la vacación de invierno. Nos pareció que el 29 estamos volviendo, lo que algunos se fueron, pero es una fecha. ¿Les parece bien? Sí. Sí. A ver, ¿les parece bien? Sí. Sí, sí. Bueno, si les parece bien, Tan, nos vemos tan, el tan. 29. Sí, nos parece bien, todo bien. Gracias, Martín, muy buena el comentario. Che. Bueno, gracias a ustedes por Gracias, la conversación. Martín, y Sí, gracias a chao. todos por los Gracias, aportes. Martín. Chau a Abrazo todos. grande. Gracias, Hasta la Martín, muy próxima. bueno, Saludos. realmente muy tardes. Nos vemos bueno. la próxima. Buen día a Buen todos. fin de. Buen fin de. Saludos para todos.